Regístrate en el canal Señora Hermosa. Hace muchos años, el empresario Igor Anatolievich Davidov comenzó a comprar la fábrica de silicatos en quiebra. Junto con su amigo Serga, ganó en el comercio y se convirtió en copropietario de la empresa. Ahora es un exitoso hombre de negocios, propietario de varias empresas. Un millonario. Pero no hay ningún amigo cerca. Y la esposa de Nadia, con quien viven desde hace un cuarto de siglo, no estará contenta con su éxito. Estos familiares, para él, personas se han ido a otro mundo, dejando en el corazón un vacío brillante que no duró ni siquiera después de tantos años. A Igor no le gustaba ningún tipo de fiesta antes de la recepción, pero tenía derecho a ella. No pudo negarse a la presencia en el aniversario del gobernador. Es más, insistió la esposa de Victoria. Tenía muchas ganas de brillar con un vestido nuevo y coquetear con la élite de la ciudad. ¿Pensamientos o hechos? De simple contadora a esposa de uno de los vecinos más influyentes y ricos de la ciudad. Habiendo tenido una celebración y de alguna manera sobrevivido a la parte solemne del evento, se alejó hacia la mesa a lo lejos, dejando a su esposa al cuidado de uno de los jóvenes secretarios del gobernador. La mujer se sintió excelente. Y finalmente volver a casa. Al observar a la multitud de invitados, de repente se aburrió y quiso beber. Recordó cómo Nadia, su Nadia de casa, también se sentía incómoda en semejante tipo de reunión. No creía en la sinceridad de todas estas personas que miraban a una persona a los ojos y al mismo tiempo estaban dispuestas a ahogarla en un caso conveniente. Victoria era diferente. En tales eventos, ella era como pez en el agua. Allí ya recorrió la mitad del salón, saludó a todos, coqueteó con las damas y al final encontró a un hombre que estaba tan encantado con ella que sus elogios le bastarían durante toda la velada. El camarero que pasaba pidió whisky. Se sumergió en la jarra y un minuto antes el hombre tenía un vaso con una bebida. Bebió con un sorbo, mostrando que llegó tarde. Al devolver el vaso vacío, dijo que traía una botella. No corras cerca de él. Igor Anatolievich no bebía a menudo, especialmente en tales cantidades, pero ese día, por alguna razón, llegó. Por alguna razón, sentía profundamente que le faltaban Nadia y Serga. Igor conoció a Nadia cuando todavía era estudiante. Amable, lindo. Y la chica tranquila inmediatamente llamó su atención. Había algo tan atractivo en ella, algo querido, como si se conocieran desde hacía 100 años. Recordó cómo su amigo Sergei envidiaba todo el hecho de que Nadia eligiera a Igor y no el alma de la compañía de Seryoga. Realmente era más interesante para las chicas que lo rodeaban que un poco tímido Igor. Pero resultó que Nadia, Igor, se acercó silenciosamente. Serga no estuvo de luto por ella por mucho tiempo. Conoció a su amor rápidamente y se casó tan rápido como la propia Oksana. Los jóvenes, habiendo asistido unos a otros a las bodas con testigos, continuaron su amistad como familias. Y cuando Serga tuvo un hijo, Igor prometió que le daría a su hija solo por su Nikita. Sus esposas se reían. Igor aún no tenía hija. Un día le preguntó a Nadia, no te preocupes, lo intentaremos hasta organizar la novia de mi amiga, dijo su marido. Pero tuvieron suerte, la primera pareja era una niña, Masa. Una criatura linda y encantadora con pieles de trigo y un carácter decidido. Igor le preguntó a su esposa si en la maternidad la sustituirían un niño. ¡Qué niño tan insolente! Serga y Oksana estarían mejor sin ellos. Ajá, han sido reemplazados. ¿Qué tal eso? Nadia respondió. La miras y te afeitas la cabeza calva. Aquí no hay discusión. Masa realmente se parecía a su padre. Los mismos ojos azules, la misma mirada, la misma sonrisa con un agujero en una mejilla. Solo sus rasgos eran más suaves. Y el rostro era como el de su madre, y el cabello con los rizos de su madre. Amigos estudiaron juntos, en la misma universidad y en el mismo curso. Y después de graduarse, decidieron hacer negocios juntos. Empezaron a pensar en qué tipo de negocio. Tuvieron suerte. En ese momento se encontraba a la venta una pequeña planta de silicato. Y el dinero es pequeño,
¿Cómo puede una empresa tener ese nivel? Por la quiebra, porque solo se vendieron paredes. Se sacó todo el equipo. Tal vez para pagar deudas, o tal vez fue robado. ¿Cuáles fueron las S? ¿Qué estaba haciendo Dios en el país? Serga sugirió correr riesgos. Más razonable habría pensado Igor hasta que otros tomaron la fábrica. Y su amigo se entusiasmó con la idea, solo con la fábrica y dijo: escuche, estábamos pensando en negocios. Y aquí tienes una muy buena idea. Y la ocupación es puramente masculina. ¿Fábrica? Hice un plan de negocios, incluso encontré patrocinadores. Pero no fue diferente. Igor, vamos, tengo tantas ideas, lo he calculado todo. Si hacemos todo como se me ocurrió, en 3 años devolveremos el dinero y obtendremos ganancias. El que aceptó el contrato y el amigo se arriesgaron a tomar el préstamo. E Igor nunca se arrepintió de que Serga estuviera involucrado en tal aventura, porque el negocio realmente tuvo éxito. Fueron más rápido de lo previsto, saldaron la deuda con intereses. Durante la construcción de la fábrica, los jóvenes discutieron más de una vez que la habían arruinado específicamente para comprarla por 1 centavo. Pensaron hacia quién se estaban cruzando la calle. Después de todo, además de ellos, solo había una persona en el mercado. El ingeniero jefe de esta fábrica fue Mikhail Senikin. Pero algo no funcionó. Quizás no calculó la cantidad. Pero pase lo que pase, la fábrica fue entregada honestamente a los muchachos. También invitaron a Senikin a adoptar la misma posición que. Pero él se negó por alguna razón. Escucharon que o se suicidó o que algo le pasó al corazón. Fue una lástima para el hombre, era un buen especialista. Con él, todo habría ido mucho más rápido para los muchachos. El apetito, como suele decirse, llega durante la comida. Tenían casi años cuando la fábrica ya estaba dando tales beneficios que empezaron a pensar en ampliar el negocio. Pero decidieron que estarían separados el uno del otro. Es más fácil empezar con 2 personas, pero cuando te mantienes firme, puedes pensar en ti mismo. Ambos tenían familias e hijos en ese momento. Es necesario cuidar su futuro. Solo acordaron quién y en qué zona se desarrollará, para que las carreteras no se crucen. Todavía eran amigos. Eran amigos. No querían perderla por el negocio. Igor estaba ocupado con los productos. Compró una fábrica de pan y abrió una red de tiendas de marca. Primero en la ciudad, luego en la zona, comenzaron a transportarse sus productos. Tuve que ampliar mi poder, comprar terrenos a la ciudad y terminar la fábrica de pan. Luego, la fábrica de pájaros de la zona sufrió pérdidas. Hicieron reparaciones, compraron equipos modernos importados, invitaron a trabajar a la población local y les dieron buenos salarios. El dinero no fue cambiado ni estropeado. ¿Quién le proporcionó este bienestar? Creía que trabajar honestamente también es una buena vida. El tiempo demostró que tenía razón. A la edad de, era una de las personas más ricas y respetadas de la ciudad. Ayudó a crear una pequeña empresa, firmando contratos con empresarios para que le suministraran materias primas e incluso financiando sus inicios. Serga se dedicó a la tecnología informática y tecnología de la información. Siempre estuvo interesado en las computadoras y todo lo relacionado con ellas. Igor también se rió de su amigo, si hubiera nacido un poco más tarde, habría resultado ser un buen hacker. Pero claro, cuando los chicos recién entraban en la vida adulta, las computadoras eran una rareza, un artículo de lujo y no un artículo común en todas las casas de la abadía, como un refrigerador o un televisor. Serga abrió una red de tiendas para la venta de computadoras y periféricos. Luego hubo software adicional. Incluso tuvo cursos, ligamentos de informática para personas de diferentes edades. Les pagaban, pero los precios eran asequibles para todos. Y la guinda del pastel fue su propia oficina de información, a la que invitó a informáticos inteligentes. Desarrollaron software, crearon y probaron sitios. Incluso se inventaron los juegos. Los chicos tenían mucha demanda. El negocio empezó a generar buenos ingresos. Serga incluso a veces bromeaba con su amigo diciéndole que no estaba ocupado con eso.
¿Cuántas semanas tendrá que vender su pan para conseguir la cantidad que sus muchachos ganaron en un día? Pero cada uno tiene el suyo. El creciente negocio exigía cada vez más atención por parte de los hombres. Se alejaron un poco el uno del otro. Pero no se reunían a menudo, sino que se reunían con familias en la casa de campo de alguien. Hablaron, observaron jugar a sus hijos. Todavía no abandonaron sus planes para el futuro juntos. El gato negro corría entre ellos cuando Serga de repente pensó en modernizar la planta de silicatos. Todavía estaba en propiedad conjunta. Igor decidió que se trataba de una inversión vacía. La planta funciona y está bien. ¿Por qué se expandiría hasta que se compren nuevos equipos? Y el carácter más insaciable de Sergei estaba categóricamente en contra de esto. Lo habría hecho antes, pero sus manos no fueron suficientes. Puedes poner todo en automatización. Igor objetó que esto conduciría a una expulsión masiva y él no quiere eso. ¿Dónde ordenarás a esta gente si han trabajado aquí toda su vida y ya no son muy jóvenes? No podrán establecerse en ningún lugar, preguntó el amigo. Pero esa fue la respuesta. ¿No encontraremos trabajo para aquellos que ya no serán necesarios en la fábrica? Igor dejaba constantemente la respuesta, prometiendo pensar. Pero la desgracia que pasó en su familia le hizo posponer todos los asuntos comerciales por tiempo indefinido. Cuando él pidió ir al médico, ella simplemente saludó con la mano, señalando el clima, el cansancio. Y cuando perdió el conocimiento en la calle, el hombre la subió al auto y la llevó a la clínica. El diagnóstico fue decepcionante. Cáncer. Al principio, los cónyuges quedaron estupefactos por lo que escucharon. Entonces Igor se reunió y se convenció de que todavía estaban perdidos. Luchó hasta el final por la vida de su amada mujer. Incluso cuando estaba cansada de la enfermedad, quiso hacer un gesto con la mano y pidió que la dejaran en paz. Visitaron todas las clínicas europeas, pasaron por tratamientos y varias cirugías, pero todo fue en vano. Solo prolongaron ligeramente la vida de la pobre niña, pero no combatieron la enfermedad. Al principio, Masa no dijo nada para no lastimar al niño. Esperaban que todo estuviera bien, que la madre se recuperara y ni siquiera lo reconociera. Pero cuando tuvo que ir al extranjero para recibir tratamiento, le explicaron todo. La niña lloró y pidió llevarla con ella. Quería estar al lado de su madre cada minuto, sospechando que le quedaba poco tiempo. Pero fue imposible. Tenía que obtener su certificado en la clase de posgrado. Vivía en casa bajo la supervisión de un ama de llaves y la extrañaba mucho. Luego, más tarde, cuando la esperanza desapareció, de alguna manera incluso se enojó con su padre, quien se opuso categóricamente a que la niña dejara la escuela y fuera a la clínica con ellos. Mientras Igor cuidaba de su esposa, su negocio iba al revés. Solo le interesaba cómo conseguir dinero para el tratamiento de su esposa. Sus subordinados estaban a cargo de todos sus asuntos comerciales. Un día le informaron que su amigo Sergei estaba recogiendo documentos para comprar su parte de la planta de silicatos. Igor ordenó arreglar las cosas con él, decirle que no iba a renunciar a esta fábrica. Colgó el teléfono y se olvidó, sin siquiera saber cómo sus asistentes podían entender sus instrucciones. Un par de días después, llamó Serga. De repente, por alguna razón comenzó a decir que no esperaba tal escoria de su amigo, que ninguna fábrica merece la amenaza de su familia por su culpa. No va a renunciar a sus planes y está esperando que Igor se vaya a casa para tomar una decisión final. Pero él no esperó. Porque la noche siguiente a esta conversación, su casa de campo se quemó con los vecinos. Igor Anatolievich se enteró de esto mucho más tarde, después del funeral de su esposa. Le dijeron que los investigadores habían presentado un veredicto como si la casa se hubiera quemado debido a un cableado defectuoso y que allí solo estaban los adultos, Serga y Oksana. ¿Por qué no huyeron al oír el olor a humo? Era desconocido. Pero resultó que no le interesó a nadie. Igor quedó sorprendido por esta conclusión. Hasta donde conocía a su amigo, siempre fue amigo de la maquinaria, reparaba todo en su casa sin confiar en nadie. Y para él tener un cableado incorrecto, esta afirmación era algo así como una utopía.
Pensó que era bueno que Nikita y sus padres no estuvieran allí. El joven en ese momento ya estaba estudiando en el extranjero. Y logró escapar solo para el funeral. Igor Anatolievich no pudo ir al cementerio a despedirse de su amigo y su esposa. En ese momento, Nadia estaba muy enferma. Según las predicciones del médico, le quedaban algunas semanas. No abandonó a su esposa ni un segundo, rezando para que el destino tuviera misericordia de él. ¿Cómo vivirá sin ella? Después de enterrar a su esposa, Igor Anatolievich sintió un vacío tan profundo en su alma que estaba listo para ir tras ella él mismo. No tenía sentido de la vida. Solo su hija de alguna manera le impidió dar el paso impensable. La niña estaba dolorosamente preocupada por la pérdida de su madre y necesitaba apoyo. Después de terminar la escuela, se decidió enviarla a estudiar al extranjero. Para que ella fuera libre, se fuera y los muros de su familia no recordaran interminablemente la pérdida. Por mucho que Igor no quisiera dejar ir a su hija, pero pensó, preocupándose por ella, que era la mejor manera de devolverla a la vida normal. Habiendo enviado a Masa al extranjero, decidió que no sería un problema para él cambiar la situación y recuperar el sentido por un tiempo. Entendió que tenía que afrontar la tragedia que le pasó a su amigo, pero no tenía fuerzas para nada. Pasó varios meses en algún lugar de las islas de España. Sus subordinados ni siquiera sabían dónde exactamente. Listo para aceptar la rutina de trabajo diaria. La jefa de la buca, Victoria Vasilievna, lo ayudó mucho. La mujer intentó advertirle de todos sus deseos, a menudo permaneciendo con él en el trabajo hasta altas horas de la noche, explicando que no quiere dejarlo solo. Una vez Igor preguntó, ¿cómo está la familia? ¿No se ofende su familia porque ella está más en el trabajo que en casa? Que ella solo tiene un gato de su casa, pero él es un chico independiente, no la necesita. Y a él no le importa en absoluto cuando ella llega a casa, solo para que no se olvide de poner la comida en el plato. Al principio se quedaron en el trabajo. Una vez, al ver que empezaba a llover fuera de la ventana, Igor se ofreció a llevarla a su coche. Se detuvieron en una acogedora cafetería para cenar. Dijo que estaba muy agradecido con ella por su comprensión y apoyo. Es muy difícil para él ahora y ni un alma está cerca de él. Ella respondió que le era imposible entenderlo. Una vez que perdió a su padre, murió de un ataque al corazón. La mujer le pareció muy amable y receptiva. De algún modo, incluso le recordaba a Nadia. Comenzaron a comunicarse más, sin limitarse al tiempo de trabajo. Le hizo una propuesta a Victoria. Por supuesto, ella aceptó convertirse en su esposa. Por un segundo, Igor sintió que un trueno de celebración atravesó su rostro, pero decidió que era solo un sentimiento. A Masa no le gustó la elección del padre. La niña llegó de vacaciones a su casa natal y allí se encontró con esta mujer. Victoria, que aún no se había convertido en la esposa de su padre, estaba ordenando a las mujeres que trabajan para ellos e incluso gritándoles. La niña se quejó a su padre de que esa actitud hacia las personas que trabajan en su casa es inaceptable. Él mismo le enseñó una vez que tanto el ama de llaves como la cocinera son las mismas personas, solo que su especialidad es poder ayudar en las tareas del hogar y además recibir un pago por ello. Igor intentó calmar a su hija, lo que ella pensó. Que Victoria es una persona muy amable y receptiva. Masa simplemente hizo un gesto con la mano. Ella se negó a asistir a la boda, explicando que las clases y sesiones eran excesivas. No antes de los viajes. Igor ya llevaba varios meses casado, cuando accidentalmente se enteró de lo que estaban hablando en los círculos empresariales. Creen que la muerte de Serga y su esposa no es un caso desafortunado y que es beneficioso para una persona, para Eli. Estaba muy sorprendido y molesto. Llamó a uno de sus compañeros, sabiendo que de palabra no cabría en el bolsillo y diría todo como si fuera real. Realmente le abrió los ojos. Te caíste de la luna. No tienes idea de lo que está pasando allí. No puedo creerlo. ¿Quiere decir que la empresa que compró el negocio de Serga por dinero y que dejó a su hijo en la pobreza no es su respaldo? Igor, no soy el primer año en el negocio y lo sé. Lo que pasa a veces. El plan es tan antiguo como el mundo.
Simplemente no puedo creer que hayas sido tú quien les haya hecho esto. Yo era tu nueva opinión. Y tiró el teléfono sin siquiera escuchar sus excusas. Igor realmente dejó su trabajo después de la muerte de Nadia. Después de regresar de las vacaciones, trató de ordenar los papeles y se quedó sentado en el trabajo hasta la noche. Pero el caso fue demasiado. Le dolía la cabeza y se negaba a pensar. Entonces Victoria irrumpió en su vida. Olvidó por completo que una vez prometió solucionar la muerte de su amigo y buscar a su hijo. Entonces todo salió mal, se complicó. Y ahora estas son las acusaciones y no puede decir nada en su justificación. Porque realmente no sabe lo que pasa en su empresa, teniendo todo sobre sus hombros. Ni siquiera les preguntó. ¿Qué significa la última llamada de un amigo antes de su propia muerte? Al día siguiente, al llegar a trabajar, llamó inmediatamente a un diputado. Pidió café a la secretaria y ordenó no contactar con nadie. Tiene una reunión importante. Decidió no abandonar el lugar hasta descubrirlo. Lo que le acusaban sus compañeros no encajaba en ningún marco. Se sintió ofendido e indignado al mismo tiempo. Pero el diputado no pudo decir nada. La única pista es que sería mejor preguntarle a Igor Anatolievich sobre el conflicto en casa de su esposa a causa de la planta de silicatos. Era ella quien hacía esto junto con su abogado. Sí, el diputado recibió entonces instrucciones y ordenó al abogado que consultara cómo llevar la decisión de Igor a su amigo, el más civilizado, al abogado como experto en derecho. Tras soltar al diputado, continuó su investigación y pidió al secretario que encontrara al abogado. Entró en la oficina, saludó al jefe y dijo que los documentos para la compra de la acción de Sergei fueron emitidos según sus instrucciones. También le sorprendió la miseria del monto por el que supuestamente su amigo vendió su parte. Pero decidió que su negocio era pequeño y ellos mismos decidieron qué y cómo. No recuerdo haberte llamado al menos una vez. Sí, no hablamos en persona. Esto me lo dijo nuestra jefa del departamento, Victoria Vasilievna. No pude evitar creerle. ¿Por qué se le ocurriría algo? Está bien, me ocuparé de ello. Y recordando, pregunté, ¿no le compramos nada más a Sergei Petrovich? No, solo firmé documentos para la fábrica. Veo. Espero que no tuviéramos nuevas subsidiarias al mismo tiempo. El abogado asintió negativamente con la cabeza. Bueno, me hizo feliz, pensó Igor. Que la fábrica no sea todo el patrimonio de Sergei. Entonces no puedo justificarme. Después de preguntarle qué tipo de empresa y por qué monto compró la propiedad de un amigo, dejó ir al abogado. Pensó que no debería haber dejado que todo se fuera al contenedor de basura, indagando en sus experiencias. Ahora tengo que tragarlo. Quería llamar a Victoria y hablar con ella nuevamente, pero tengo que empezar a hacer mi trabajo. Mi esposa me hará preguntas en casa. Pero ese día no pudimos hablar en casa porque el gobernador me llamó durante el día y me recordó que su esposa lo esperaba en el restaurante durante 6 noches. ¿Olvidaste que tengo un cumpleaños? Igor me preguntó qué tipo de evento era. Te envié una invitación la semana pasada. No toleraré los rechazos. Estoy esperando. Con una hermosa esposa. Igor sabía qué tipo de mujer era este gobernador y sabía cuánto le atraían las mujeres hermosas. Y como lo tolera su mujer, pensó. Espero que su estatus no permita que todos lo vean alcanzar la victoria. De lo contrario, sería un desastre. El gobernador no se negó y no quiso compartir con él a su esposa en los planes de Igor. Después de beber un vaso de whisky, la primera esposa y amiga volvieron a estar tristes. También se sintió ofendido por personas que lo conocían bien, pero aún así le permitieron decir que fue su culpa la muerte de Sergei. Miró a su alrededor para ver dónde estaba su esposa. Ella ya estaba tomando una copa con otro caballero. Pensó que nadie estaría con él. En esas fiestas, ella nunca se alejaba un paso de él. No porque no confiara en él, sino porque tenía miedo de que bebiera demasiado. Cuando ella estaba viva y sana, él no bebía. Nada. Simplemente no se preocupaba por nadie excepto por su marido. Miró al costado del gobernador.
No podía escapar de su esposa, solo a veces miraba brevemente a Victoria. La mujer sabía de él. Igor sintió que estaba cansado de mirar este ratón a su alrededor. Victoria, una niña adulta, decidió cuidarse sola. Bebió otra ración de whisky, tomó una botella, un vaso y se dirigió hacia la salida. Quería respirar aire fresco, estar en silencio. Sentado en el vestíbulo, el guardia se levantó, escondiendo detrás de su espalda solo el sándwich que había empezado. Al verlo, Igor dijo que se iba a casa. Se las arreglará solo y no necesita que lo cuiden. ¿Quién lo necesita? Ya no estamos en los 90. Su voz se sintió irónica. Descansa, hasta mañana. Salí y casi me caigo cuando abrí la pesada puerta. El guardia quiso escuchar al jefe, pero al ver que ya se había excedido un poco en la bebida, decidió seguirlo. Al ver que el chico lo seguía, Igor corrió. Se escondió detrás de los cubos de basura. El guardia pasó por el cruce. Se alegró de estar finalmente solo, el hombre buscó el banco en el patio oscuro, se puso más cómodo y comenzó a servir whisky en el vaso. De repente escuchó detrás de él, ¿qué haces aquí, tío? Se giró y vio a un tipo extraño de hombre. Pensó cuántos eran en realidad, 2 o 3. El agua ya estaba hirviendo y los ojos no podían determinar la cantidad de personas que se acercaban a su banco. Todo estaba flotando en pedazos. Y la oscuridad añadió algo de confusión. ¿Qué deseas? Yo pregunté. Bueno, preguntas, tío, dijo el que estaba más arriba. Viniste a mi jardín, te sentaste en mi banco y ¿quién pagará? ¿Para qué? Igor no entendió. Desde el aire fresco, Amel empezó a salirse un poco de la cabeza. Se dio cuenta de que había llegado a un mal momento. Miró hacia atrás con la esperanza de que el guardia, al no encontrarlo en el cruce, regresara y lo encontrara aquí. Pero el patio estaba oscuro, solo unas pocas ventanas iluminadas en la casa, ninguna parte de ella estaba iluminada. El banco también estaba a oscuras. Él mismo admiraba esto. ¡Qué desastre!, pensó. Para ello, el largo sostenía la yarda en la mano. Oye, jabalí, el tío no sabe lo que nos debe. Al oír su llamado, su compañero terrenal emitió un sonido parecido al bufido de un cerdo. De verdad, jabalí, pensó Igor, y el largo continuó. Somos gente amable, no te quitaremos mucho, pero tendrás que pagar el alquiler, lo siento. El jabalí se rió de la avaricia de su camarada. A veces suena como el bufido de un cerdo. Tú, joven, dijo Igor, volviéndose hacia el jabalí, para ir al cloro. Probablemente tengas un problema con la sobremordida nasal. El jabalí resopló aún más a menudo y el largo resopló. Y el tío es inteligente y culto. Bueno, entonces el tío tendrá que pagar más, porque aquí no nos gustan los tíos así. Y para que el tío llegue a casa, a su tía debajo de la manta, tiene que pagar. Al ver que el hombre sentado en el banco no tenía prisa por rascarse, de repente gritó, olvidándose de su juego de cortesía. Lo oye, viejo imbécil, persigue el dinero si no quieres un cuchillo a un lado. Su voz pasó de la tensión a un silbido. Igor todavía tenía suficiente sentido del humor para pensar que aquí había toda una granja de cerdos. No tenía miedo de estos tipos, probablemente no estaban físicamente preparados. Y solía ser boxeador, incluso participó en competiciones. Bueno, sí, fue durante mis años de estudiante, pero el cuerpo recuerda. Se asustó solo al ver la hoja de un cuchillo en la mano de un jabalí. Le resultará más difícil afrontar esto. Empezó a hurgar en sus bolsillos con la esperanza de encontrar algo de dinero allí. Llevaba mucho tiempo usando tarjetas, pero tal vez tuvo suerte y había alguna cosita en sus bolsillos. Entonces recordó que el traje que llevaba por la mañana lo trajeron de él. Lo siento, pero no tengo dinero. Dije, abriendo los brazos. Toma el whisky. Coleccionable, no barato. Saqué la botella. Mientras servía la botella, la mano de la chaqueta se levantó y en mi muñeca brilla traicioneramente el reloj. Durante mucho tiempo el mal estuvo complacido. Entonces nos mentiste. Tienes algunas calderas. Dorado,
no tengas miedo. ¿Tu madre te enseñó a no mentir? Castigan por esto. Tenía relojes suizos realmente caros con una chaqueta chapada en oro. Comenzó a quitárselos, mirando el cuchillo en la mano del jabalí. Pero al largo no le importó. Bueno, jabalí, compruébalo. Y luego resulta que al tío le gusta mentir. Quizás tenga algo más en sus bolsillos. El jabalí se acercó y empezó a jugar en sus bolsillos. Igor se sorprendió. Por eso llevaba cigarrillos baratos. A partir de este movimiento, el jabalí decidió que estaba tratando de ocultar algo y, sin pensarlo durante mucho tiempo, lo golpeó con el puño en la mandíbula con toda su fuerza. A los ojos de Igor, se hizo oscuro. Pero había recibido golpes de ese tipo en su vida y sus manos funcionaban automáticamente, clavándole el gancho en la mandíbula. No se cayó, pero se agachó y se envolvió la cabeza. El largo se rió. Y, apartando a su compañero, empezó a agitar los puños. Igor tenía fuerzas suficientes para defenderse, pero se dio cuenta de que la edad le daba conocimientos. Si el jabalí vuelve en sí y se une, no se levantará. ¿Cómo podría terminar una pelea así? Intentó no pensar. De repente, al sentir un ligero empujón hacia un lado, notó que un tipo estaba parado a su lado con los puños sobre el peso. Postura de boxeo. Solo atinó a pensar el hombre en cómo cayó inconsciente, esquivando el golpe de la manga larga. Se despertó ya en la ambulancia, intentó sentarse, pero esa hora volvió a caer en la camilla. Le dolía mucho la cabeza, tenía náuseas y sus ojos se oscurecían al menor intento de moverse. Sentado al lado del joven Feldscher, sosteniéndolo por el hombro, dijo que no podía levantarse. Se palpó la frente. De hecho, tenía la cabeza vendada. Preguntó qué había pasado. Solo recordaba cómo cayó por el golpe en la cara. La niña dijo que se cayó sobre el respaldo metálico del banco y se había lastimado gravemente la cabeza. Por eso perdió el conocimiento. Lo bueno es que los vecinos de la casa escucharon la pelea y llamaron a la policía, de lo contrario no se sabe cómo terminaría todo para él. La policía llegó a la casa. La niña estaba en estado de shock. La policía llegó a la casa. La niña estaba en estado de shock. La policía llegó a la casa. La niña estaba en estado de shock. La policía llegó a la casa. La niña estaba en estado de shock. La policía llegó a la casa. La niña estaba en estado de shock. La policía llegó a la casa. La niña estaba en estado de shock. Y los policías ya se encargaron de prestar asistencia médica a los heridos. ¿Los heridos? De repente Igor se acordó del tipo que vino a ayudarlo. ¿Y el chico? El chico estaba conmigo. Él preguntó. La niña respondió que el joven estaba vivo, estaba en otro auto. Pero tiene una situación más difícil. Los bandidos lograron apuñalarlo con un cuchillo. Ahora lo llevan a operación. Cuando los médicos lo examinaron, le hicieron todo tipo de diagnósticos y lo dejaron solo. Igor Anatolievich llamó inmediatamente a la enfermera de turno y le pidió que buscara a su esposa. Probablemente ya esté preocupada por dónde estoy y qué me pasa. Era demasiado famoso en la ciudad, encontrar el número de teléfono de alguien de su entorno no fue particularmente difícil. Una hora más tarde, Victoria entró volando en la habitación, oh. Qué preocupada estaba. Ella llegó a casa, pero él no estaba. Ella pensó que él la había dejado y todavía estaba ofendida. Y se metió en problemas. ¿Tiene la conciencia de caminar solo por la puerta trasera? Sonriendo con tanto cuidado, dijo que no pasaba nada, solo moretones. Como no pasa nada, desfiló la mujer. Le pregunté al médico. Tienes una lesión cerebral en el cráneo, miente y miente. Te podrían aplastar la cabeza hasta morir. Victoria casi lloró, apretando con fuerza su mano. La enfermera que puso el gotero en ese momento pensó que el visitante jugaba demasiado. Y qué ingenuos son estos hombres, pensó mirando al paciente. Como si creara la impresión de que no es una persona estúpida, dicen, un gran hombre de negocios, por lo que no es tonto, pero cree en todo tipo de tonterías. Tal vez estaba preocupada,
Tal vez no encontró un lugar para ella. Pero no se olvidó de los zapatos, del tono de su vestido ni de que tenía que pintarse los labios. Igor exigió la promesa de encontrar un joven que defendiera su protección. Dijo que esto debería ser en urgencias o en la mesa de operaciones. Que le pregunte a la camarera. Es necesario que ella esté de acuerdo y que el chico sea trasladado a su sala. Victoria parecía no estar satisfecha con esta decisión. Querida, ¿por qué necesitas un vecino? Es mejor estar solo. Puedes simplemente ponerlo en una sala separada. Haré un trato y lo localizaré. Pero el marido fue categórico. Quiere estar cerca de su salvador. Los atacantes fueron detenidos, como dijo más tarde el joven policía que acudió a la habitación de Igor Anatolievich para ser interrogado. Estos sinvergüenzas aterrorizaron a todo el microdistrito, pero la policía no pudo hacer nada. Porque las personas que robaron sus nombres tenían miedo de escribir una declaración. Dijo que usaron el cuchillo por primera vez. Probablemente, no estaban acostumbrados a la resistencia y no encontraron otra salida que golpear al oponente con un cuchillo. Su salvador es un hombre joven, de años. Lamentablemente no recuerda su nombre, de dónde es ni si tiene alguien cercano a quien informar. Solo se recordaba su nombre. Nikita. Por la noche, llevaron a Nikita de la sala de urgencias a la habitación de Igor. Victoria no obedeció, su marido silbó para que le enviaran al chico. Aún dormía bajo los efectos de la medicina, y al hombre no le quedaba más que esperar pacientemente su despertar. Pero era posible considerarlo abiertamente como su salvador. El chico parecía alto y bastante atlético, a juzgar por las manos cruzadas sobre la manta. No se podía ver el rostro debido a la barba y el largo flequillo que cubría la parte superior de su rostro. Igor iba a darse la vuelta y tomar una siesta, cuando la puerta de la habitación se abrió y Masa apareció en la puerta. «Hija», gritó el hombre sorprendido. «¿De dónde eres de aquí?» Papá, besando su mejilla ya protegida, provocó a la niña. «Pues tienes dudas, como siempre, genial. Soy del avión, ¿dónde más?» Vika llamó ayer. De repente, al ver que no estaban solos en la habitación, arqueó las cejas y volvió su rostro sorprendido hacia su padre. «Papá, ¿estás en quiebra?» A Igor no le sorprendió esta pregunta. Su Masa a veces podía dar algo así que la lógica humana ordinaria no podía afrontar. ¿Qué es esto de repente? Bueno, si ya estás en la sala común y no puedes permitirte el lujo de estar solo, entonces tu negocio va mal. Su padre se rió. No, lo estoy haciendo bien. Este tipo me salvó la vida y le pedí que lo trajera aquí, para que cuando despierte pueda agradecerle. Masa se recuperó y, al igual que su padre, hace apenas un par de minutos, comenzó a mirar al extraño. De repente abrió los ojos y la miró a lo lejos. La niña saltó de miedo. «Papá, está mirando». «Bueno, sí, se parece a todos nosotros». Masa se dio cuenta de que parecía gracioso y decidió disimular la incómoda situación. «Hola, soy Masa, la hija de un hombre al que defendiste ayer». Victoria le contó todo sobre el incidente de la noche. «Y este es el hombre por el que estás en el hospital». La imagen llevó la mano al costado del padre. Nikita sonrió. Apreció su humor. Y cuando el tipo que se levantó dijo que le dolía, dijo: «Soy Nikita y no recuerdo nada más». ¿Qué? La niña arqueó las cejas. Le dijeron que tenía una herida de cuchillo en el costado. No existe tal amnesia. Y así, después del accidente, cerró los ojos y apretó los dientes. Estaba claro que le resultaba difícil hablar. Masa se apresuró a decir: «¿Quizás debería llamar a la enfermera?» Nikita se limitó a asentir. Abrió los ojos cuando los médicos de la enfermera entraron a la habitación. Le midieron el pulso, la temperatura, el médico susurró algo y se fueron. Un minuto después, la enfermera trajo una especie de líquido turbio, le puso una inyección. Masa observó todas las manipulaciones, muy preocupada por el chico. A ella le gustaba. «Guapo», pensó. «Me pregunto qué tipo de barba tiene». De repente quiso hacer algo por este hombre. Tal vez porque salvó a su padre,
O tal vez porque le prestaría atención. Esa noche Nikita y yo ya no pudimos comunicarnos. Después de la inyección, rápidamente se quedó dormido. Masa tampoco estuvo mucho tiempo sentada cerca de su padre, roncó en su mejilla y se escapó, prometiendo llegar más temprano al día siguiente y quedarse más tiempo. Igor apuñaló a su hija. Y si el niño está dormido, entonces ya no estás interesado en tu padre. Ella lo miró a los ojos, como lo hacía en la infancia, para entender si el padre hablaba en broma o en serio. Él se rió, ella exhaló y se apresuró a dedicarse a sus propios asuntos. También era necesario recuperar el sentido después del vuelo, ducharse, desempacar las cosas y finalmente acostarse en la cama. Nikita e Igor Anatolievich solo pudieron hablar al día siguiente. Se le permitió levantarse un poco, pero no caminar más allá de la sala. Él mismo no lo habría decidido. Apenas sentado en la cama, inmediatamente se dejó caer sobre la almohada. La cabeza daba vueltas con una fuerza increíble. En posición acostada, se sintió muy bien, olvidándose por completo de la lesión. No, será mejor que me acueste, pensó. Tendré tiempo para correr. Mientras realizaba experimentos en su cuerpo. Nikita se despertó. Buen día. De repente Igor lo escuchó y quedó encantado. Se volvió hacia el chico. Hola. Bueno, conozcámonos de manera humana. Intentó estirar la mano, pero las camas estaban demasiado alejadas una de la otra. No funcionó. Soy Igor Anatolievich Davidov. Probablemente hayas oído hablar de mí. No lo sé, no lo recuerdo. Soy Nikita. El doctor me dijo que tienes amnesia. Espero que no después de esta lesión. No, fue antes. Un coche me atropelló en el camino. Llegué al hospital. Últimamente he estado ingresando mucho al hospital. Sonreí. Cuando recobré el sentido, resultó que solo recuerdo mi nombre. Me recuperé físicamente rápidamente. Sorprendentemente no hubo heridos graves. El médico dijo que lo que me salvó fue que el auto estaba enganchado con un ala. Y no volé sobre una acera de concreto, sino sobre una. A veces tengo esto. Escucho tu conversación con esos imbéciles. Los vi un par de veces antes de eso. Chicos repugnantes. No quise ponerme en contacto, no me salí del todo del accidente, no me recuperé físicamente. Quizás por eso compré uno completo. Igor recordó de repente la postura del chico. ¿Hiciste boxeo? No, no lo sé. ¿Por qué decidiste eso? Hice boxeo en el instituto. Y elegiste una buena posición cuando te convertiste en mi protección. Entonces solo los boxeadores dejan de esperar el golpe. Quizás no lo recuerdo. Y el cuerpo recuerda. Algo interesante es el cuerpo humano. Igor quiso decir algo más, pero Masa entró en la habitación. Ella brillaba con frescura y juventud, como si el sol brillara en su habitación, tan molestamente oliendo a drogas. ¿Cuánto tiempo puedes acostarte?, dijo el anciano besando a su padre y mirando al joven. A la luz del día notó que sus ojos eran tan azules. El espíritu quedó asombrado. Bueno, eres un sinvergüenza, sonrió la hija Igor. No podrás enfermarte contigo. Bueno, eres solo un tornado. Papá, tanta belleza en la calle no se puede expresar con palabras. Quizás deberíamos salir a caminar. Se nos permitió levantarnos, pero no avanzar más hacia la sala. Pero ya sabes, me acostaré por ahora. Intenté sentarme, la cabeza me daba vueltas y casi me caigo. Masa escuchó a su padre, pero con una mirada ya se volvió hacia su vecino. Hola, ¿cómo estás? ¿Te duele tanto como ayer? Me asustaste mucho ayer. Nikita sonrió. De hecho, estricaz. ¿Y qué pregunta debería responderle? Decidí comportarme. Buenas tardes. Estoy bien, gracias. No, no duele nada. Unos minutos antes de su llegada, le pusieron una inyección que le haría sentirse mejor. Perdón por asustarte ayer, no sabía que estabas tan asustado. Masa aceptó su humor y siguió el juego. Bueno, si supieran que habría cambiado. Bueno,
¿entonces qué? No me habría desconectado de inmediato, pero te habría avisado con antelación. Los tres se rieron. Lo siento, no sabía que habría cambiado. Lo siento, yo. Los jóvenes de repente se dieron cuenta de que eran lindos el uno con el otro. Masa continuó, Nikita, ¿puedo hacerte un pequeño regalo por salvar a papá? Bueno, ¿por qué no? Un regalo de tus manos me resultará 2 veces más agradable. Bueno, no está del todo en mis manos. Las mejillas de la niña estaban cubiertas de un sonrojo traidor. Claramente le gustó la comunicación con este joven, y entendiendo que ella también era agradable con él, fue incómodo. Ahora tendrá algo con que molestarla. Pero Igor Anatolievich se limitó a observar en silencio su conversación. De alguna manera este joven con amnesia conquistó su corazón. E incluso si no lo defendiera, sino que simplemente se reuniera en algún lugar, aún así le causaría una impresión. Igor no podía entender qué le atrae tanto de este chico. Y Masa continuó. Quiero invitarte a mi estilista. Es un muy buen maestro. No trabaja en el viaje, pero le preguntaré y no me rechazará. Intenta rechazarlo, Igor, dijo el padre gruñón. Lo torturarás con una tortura lenta más tarde. Y al ver que Nikita no entiende de qué se trata el discurso, le explicó. Esta chica es muy terca. Ella siempre logró su objetivo, además, por cualquier medio. Si él se niega, ella firmará una sentencia de muerte para él. Ella lo seguirá por las calles. Estoy de acuerdo, por supuesto que estoy de acuerdo. ¿Tengo elección? No estoy seguro. Pero realmente quería verse más decente en presencia de esta chica. ¿Por qué no de esta manera? Masa estaba encantada, algo atormentada, dirigiéndose al chico. Él simplemente sonrió y quedó sorprendido por tal flujo de palabras. Al observar a los jóvenes, Igor de repente se dio cuenta de lo que le atraía de Nikita. A pesar de su apariencia descuidada, no daba la impresión de una persona con escuela secundaria incompleta. Se comunicaba con su hija en pie de igualdad. Y Masa, su querida intelectual, no es fácil de complacer. Ella nunca hablará con un hombre que sea más estúpido que ella. Y aquí están, como están, en igualdad de condiciones. Y su vocabulario es más rico que el de algunos de los diputados de Igor Anatolievich. No es un tipo fácil, no es fácil, pensó el hombre. Y le gustaba cada vez más. Pensó que podría encontrar algún lugar para su. Debería preguntarle qué pensaba en su corazón. Al día siguiente, Igor fue mucho más fácil. Pudo levantarse y salir a caminar por el patio cercano al hospital. La joven y muy atenta enfermera que estaba de guardia ese día ayudó al hombre a salir, bajar las escaleras y caminar en una pequeña y acogedora besetka, que estaba escondida detrás de una espesa capa de árboles que la rodeaba. Y prometió que en media hora vendría a buscarlo. Al quedarse solo, Igor respiró aire fresco en todo su pecho. Realmente se volvió más fácil para él en la calle. Su mente se aclaró, incluso la vista mejoró. Los primeros días después de la lesión, los ojos se negaron a servirle y temía quedarse ciego. El médico confirmó sus temores. Esto sucede con las lesiones en la cabeza. Pero que Igor no se preocupe. Lo observan y, al menor cambio en su mirada, empezarán a llamar. Cerró los ojos y empezó a disfrutar del silencio y del canto de los pájaros. Pensó que por su trabajo se negaba a tan pequeñas alegrías. Pensó que tendría que ir más a menudo a la naturaleza. Recordó cómo ellos, Sergei y sus familias se reunían en la casa de campo, pescaban pescado y asaban brochetas. En el banco, muy cerca, había una pequeña estufa. Miró al hombre con una pregunta, como si esperara algo. ¿Qué te pasa, pequeña?, preguntó. ¿Quieres pan? Pensó que los enfermos podían alimentar al pájaro, y ahora ella no le tenía miedo a la gente, y cuando vio a alguien en el acosador, visitó al invitado. Lo siento, querida, no sabía nada de ti. La próxima vez definitivamente traeré algo delicioso. ¿Con quién estás hablando? Escuché la voz de Victoria a mis espaldas.
La mujer entró en la habitación, no encontró allí a su marido, se dirigió a la enfermera de turno, quien la envió al mirador. Sí, aquí vino un pajarito que quiere un regalo. Sonriendo, dijo Igor, besando a la mujer sentada a su lado. Y no me advirtieron que el soborno debía aceptarse aquí, el dueño de esta glorieta sí. Hacía tiempo que no era tan fácil y bueno para él como en este minuto. ¿No sabes qué clase de pájaro es? Hermosa. La mujer miró al pájaro. Tania se fue volando, mirando con curiosidad al nuevo hombre. Gris en un panamá azul con rayas blancas en las alas. Genial, con un tamaño de gorrión. Es una liebre. De repente, el conocimiento de Victoria brilló. Bueno, hola, liebre. El hombre sentado a su lado estaba temblando. De repente quiso hacer algún tipo de negocio. Bueno, es mejor que alimentar a una liebre. Recordé mi decisión. Escucha, Vic, pensé que quería contratar a Nikita para mí. Es un tipo inteligente, se nota enseguida. Tal vez encuentre un trabajo y luego recupere la memoria. ¿Qué vas a? De repente, Victoria no encontró nada que decir. Lo conoces desde hace una semana, y si es peligroso, y su amnesia no es más que una remisión de algún tipo de enfermedad mental. Que escapó de algún tipo de hospital. Dijo que no sale del hospital. Victoria le recordó a su marido la historia de Nikita. Igor se envolvió la cabeza. El psicópata no habla tan bien y no muestra signos de educación. Sí, ¿cómo sabes que es ese psicópata? Ella ya estaba abiertamente indignada. Los grandes científicos se vuelven locos y aquí hay un niño. Aunque no sea un psicópata, entonces un vagabundo, nada mejor. Míralo. Es un desastre, un desaliñado, un vagabundo, un vagabundo. Ella sabe cómo poner todo patas arriba. Una mujer de verdad, pensó Igor. Ya había tomado una decisión y con Victoria el tema empezó a discutirse como de costumbre. Con su primera esposa siempre compartió sus planes y la mujer lo apoyó, lo elogió. Y esta es siempre su opinión, y muy rara vez coincide con el punto de vista del marido. Mirándola de cerca, Igor de repente pensó que era Masa quien tenía razón al no aceptar el presagio. La enfermera se acercó y dijo, Igor Anatolievich, es hora de ti. ¿Qué? Ya ha pasado media hora. Decidió tontear con una chica bonita. Oh, me estás mintiendo, Olenka, oh, estás mintiendo. Me quejaré con el médico de que estás presionando. Te presionarán, se rió Olia, tomándolo por debajo del hombro y ayudándolo a levantarse del banco. Ella ya está acostumbrada a su asombro y diversión sin fin. ¿Cuesta levantarse?, preguntó el participante. ¿Te da vueltas la cabeza? No, hija, gracias, todo está bien. Respondió el paciente, intentando lo menos posible apoyarse en la niña. Victoria observó toda esta locura sin pensar en ayudar a la frágil enfermera, que se parecía un poco más. Luego de notar que su esposo ya estaba de pie e iba a regresar a la habitación, se despidió y dijo que mañana sería a la misma hora. Tráeme algunas semillas, se lanzó Igor a la casa. Ella no entendió, se detuvo. Yo digo, tráeme unas semillas para el pájaro mañana, dijo el hombre. Ella se llevó el hombro, sin decir nada, y se fue. ¿Lo traerás? Sin prisa, junto a la chica del vestido blanco, preguntó Igor. Allí ella asintió con la cabeza. Creo que no lo traerá. Qué lástima. La habitación estaba vacía. Olia, ayudando al paciente a ponerse cómodo en la cama y notando su mirada hacia la cama vacía cercana, dijo que su vecino fue llevado a la UZ. Será pronto. Igor se iba a dormir, la caminata al parque lo había agotado, pero Masa irrumpió en la habitación. Inmediatamente se dio cuenta de que Nikita no estaba allí e incluso se aburrió. Igor sonrió y cuidó a su hija. Ajá, el cerdito está atascado, pensó. Su hija no estaba interesada en el sexo opuesto. Dijo que no tenía tiempo para hacer estupideces. Estaba demasiado cansada de las garras de su padre y en su corazón respondió que todos los chicos eran tontos. Igor Anatolievich ya estaba en contra de tener nietos, pero ¿es posible con Masa? No te preocupes,
Pronto te los traerán, está en trámite. La niña se lanzó al calor tras estas palabras. Papá, ¿qué estás haciendo? ¿Por qué lo necesito? Sí, bueno, sí, no hay motivo, claro, se puso más cómodo. Escucha, hija, estoy pensando en llevarme a Nikita a vivir con nosotros hasta que recuerde algo de sí mismo. ¿Qué dices? Papá, bueno, ya tomaste una decisión. ¿Por qué necesitas mi opinión? Masa. No sabía qué decir. Por un lado, estaría infinitamente feliz de continuar comunicándose con el joven. Pero, por otro lado, traer a una persona completamente desconocida a la casa de alguna manera no parece muy razonable. Y sí, continuó Vidov. Bueno, no quiero separarme de él por alguna razón. Me recuerda mucho a alguien y no entiendo quién. Al principio quería dar dinero para salvarme, pero luego cambié de opinión. Es tal que puede negarse. Pero no creo que se negaría a vivir con nosotros. No hay ningún lugar a donde ir. Y quiero ofrecerle trabajo en mi empresa. Masa no tuvo tiempo de responderle nada a su padre y llevaron a Nikita a la pista de patinaje. El joven sonrió a su padre y a su hija. Estoy bien, se apresuró a advertirles de sus preguntas. Este es solo un diagnóstico planificado. Mientras esperaba que el chico encontrara su cama y se sintiera más cómodo, Igor Anatolievich dijo, escucha, Nikita, consulté con la familia de aquí y ellos me apoyaron. Y ven a nosotros después del alta. ¿Cómo es eso? No entiendo, muchacho. ¿A dónde vas? ¿Dónde? Me voy a casa. No tienes dónde vivir. ¿Hasta qué punto se puede abusar de la hospitalidad de esa mujer? Bueno, sí, Nikita lo pensó. Ella ya casi ha terminado, y dame de comer también. Pero todavía estoy desempleado, ¿por qué necesitas tanto abuso? Yo también tengo una idea sobre el trabajo. Puedes venir a mi oficina. Puedes ir allí, echar un vistazo, tal vez te guste algo. Quizás entiendes algo, pero no lo recuerdas. Y en el trabajo, la memoria volverá más rápido. Muchas gracias, dijo el chico. No esperaba tener tanta suerte. Bueno, si no te importa vivir con nosotros, entonces debes parecer responsable. Más allá ha empezado a mandar. Mañana traeré un estilista. ¿Puedes sentarte ya? Sí, los médicos me permitieron caminar un poco. Oh, eso es genial. Entonces mañana espérame en la segunda mitad del día. Al día siguiente, más allá estaba esperando por la mañana. La niña vino, como había prometido, después del almuerzo. La acompañaba un joven con una barba bien cuidada y un corte de pelo moderno y elegante. En las orejas del arenque, en el cuello y en los brazos del tatuaje, el chico era muy notorio. No puedes pasar por esto en la calle. Hola a todos, dijo alegremente la niña. Conoce a este es Egor. El mejor estilista de la ciudad. El estilista asintió con la cabeza y comenzó a extender sus herramientas sobre la mesa, de pie junto a la ventana. Como un cirujano. Igor Anatolievich se dio cuenta. Nikita apenas se sentó en la silla. Egor preguntó si el chico podría soportar el procedimiento. Él asintió, solo que más fuerte, presionando sus labios. Decidieron quitarse la barba, pero solo un poco el pelo, dándoles una forma decente. El chico tenía un peinado elegante. Es una pena cortarlo todo. Se detuvieron en el mismo lugar. Masa se sentó junto a su padre y comenzó a observar las manos del estilista. Las tijeras volaron en el aire como una gran mariposa, se escuchó su interminable chasquido. Una vista asombrosa. Padre e hija observaron tanto el vuelo del instrumento en manos de Yegor que notaron la transformación de Nikita. Y solo cuando las manos del estilista se detuvieron y dejó al cliente. Cuánto transformó y se volvió completamente diferente este chico. Masa lo miró, olvidando que ni siquiera eso le impediría ocultárselo a su padre. Y entonces no podrás salirte con la tuya. Pero Igor no apartó los ojos del joven, pensando dónde podría verlo antes. Pero la memoria se negó a revelar este secreto. Davidov fue dado de alta a los pocos días. Y os informará cuando los médicos le den el alta.
Se fue, esperando a Victoria y Masa, y el chico se quedó solo en la gran sala. Igor llegó a un acuerdo con el personal de que nadie sería enviado a la casa de Nikita y que el cuidado de él continuaría al mismo nivel. Pero el hombre la miró con tal mirada que ella decidió no tocar más el tema. Cuando una semana después, un joven llamó a Igor Anatolievich con el mensaje de que los médicos lo dejarían ir, le ordenó no salir del hospital y esperar el coche. El conductor lo llevará a su oficina y, una vez finalizado el trabajo, los dos se irán a casa. Igor quería mostrarle al chico lo que estaba haciendo de inmediato, pero de repente surge algo interesante y al día siguiente se irá a trabajar. La secretaria llevó a Nikita a la oficina del jefe. Le pregunté qué bebería el invitado, té o café. Pidió un vaso de agua. Entré. Igor notó que en esa feliz velada estaba el chico con el mismo traje deportivo, solo que estaba colgado de él como si estuviera colgado del hombro de otra persona. Su dueño ha perdido mucho peso en la cama del hospital. Pensó que tenía que idear algo para su nuevo empleado. Oh, deja que Masa haga esto, no es asunto de hombres ir de compras. Señalé el sofá cerca de la pared. Que espere un minuto, tiene un problema urgente. Esta maldita computadora se niega a funcionar con normalidad desde la mañana. Nikita escuchó a Igor hablar de algo por teléfono. Habiendo dejado el teléfono en su corazón, se apoyó en el respaldo de la silla y suspiró. Ya no puedo discutir con esta gente de ti, dijo. No te agaches. Bueno, mira, tengo trabajo que hacer. Dicen que recién mañana me podrán dar tiempo. Yo, el dueño de esta empresa. Tienen cosas más importantes allí. ¿Qué pasa con tu computadora? ¿Puedo echar un vistazo? De repente dijo Nikita. Igor se sorprendió al ver al chico, pero le permitió entrar y abandonó el lugar en la mesa. Pase lo que pase, sigue estancado. Deja que los botones hagan clic. Pero el joven presionó algo, imprimió algunas palabras. Y empezó a trabajar. Pero vaya, talentos ocultos, exclamó Davido. Sí, eres un genio con nosotros. Nikita estaba un poco confundida, dijo que él mismo no sabía si funcionaría. Probablemente su trabajo estaba conectado a las computadoras. ¿Cómo fue? Te enviaré al departamento de ti ahora. Mira lo que hace la gente allí. ¿Y si tu lugar está justo ahí? Presioné el botón de llamada de la secretaria. Svetlana, por favor, lleva a nuestro invitado al departamento de ti y diles a los muchachos que no lo ofendan o se meterán en problemas. Ya están demasiado enojados. Nikita dijo que él mismo no podía ir con él. Que perdone. No es un turno y debería regresar. Ellos decidirán qué hacer con él a continuación. Cuando el chico siguió a la secretaria, Igor se puso a estudiar los papeles que le habían traído el abogado y el asesor. Fue muy amable y buscó para los jefes toda la información sobre los bienes de su amigo Sergei. Resultó que la empresa que compró todo su negocio era un día. Ahora se desconoce quién es el propietario. Sería posible realizar una búsqueda, pero llevará mucho tiempo y Yuris Kensalt sin instrucciones no puede hacerlo, lo que perjudicará al negocio principal. Bueno, por ahora deja todo como está, dijo Igor por teléfono, estudiando todos los documentos. Nikita regresó y dijo que si a Igor Anatolievich no le importaba, comenzaría a trabajar como trabajadores de ti. Es bueno que todo haya sucedido tan rápido. No tuve que llevarte por la oficina. Davidov miró el reloj y dijo, ahora es el momento de volver a casa. Estoy cansado y quiero comer. ¿Y tú? El chico sonrió y asintió. Estaba satisfecho con este día. Ahora tiene un buen trabajo. Pronto podrá alquilar un apartamento. Y ahora irá a la casa donde lo espera su Masa. Sí, es Masa. La niña después del alta del padre también visitó esa habitación. Vio que el chico siempre estaba feliz por ella y fue muy agradable. A él también le gustaba mucho. Fueron recibidos en casa con una mesa. Victoria y Masa iban vestidas solemnemente como para unas vacaciones. Nikita se sorprendió. Igor Anatolievich sonrió. Ordenó celebrar un feriado en honor al alta de su Salvador. Bueno,
lávate las manos y a la mesa. Teníamos hambre como lobos, dijo el dueño de la casa, atrayendo invitados al baño. Nikita lo siguió sin cesar, mirando a Masa. La niña estaba increíblemente hermosa hoy. Sí, lo intentó. Ella quería que su encuentro fuera del hospital, recordó el chico durante mucho tiempo. Allí estaba ella, una niña, huélete la cabeza. Y ahora, en una noche festiva, ella está así frente a él. Hermosa joven con un vestido elegante, con un vestido negro, enfatizando su frágil figura. Sí, ella puede ser así. Toda su mirada decía que podía ser lo que quisiera, lo principal es que le agrada. Igor notó las miradas que se lanzaban los jóvenes, pero ya no quería decepcionar a su hija. Se dio cuenta de que finalmente ella se hizo adulta y se enamoró. Y como ella se quedó hace apenas una semana, se indignó cuando él se ofreció a presentarle a los hijos de sus socios. Y no son necesarios, y todos los tontos. Y ahora aquí está uno y descubrió que ambos necesitaban y no son tontos en absoluto. Recordó cómo Nikita rápidamente se dio cuenta con su computadora. Todos en la mesa lo elogiaron y miraron astutamente a su hija. Los jóvenes se sentaban uno al lado del otro y al principio intercambiaban frases insignificantes. Luego, al darse cuenta de que se habían olvidado, entablaron una conversación, sin prestar atención a nadie. Hablaron de todo. Sobre computadoras, sobre los estudios de Masa en el extranjero. Por cierto, Masa, ¿cuándo vas a volver a la universidad?, preguntó el padre. Papá, ya dejé la sesión y puedo quedarme en casa unas semanas más. ¿O ya estás cansado de mí? ¿Me estás echando? Oh, Strikasai, no preguntes nada. Tengo una idea. Quiero hablar contigo después de cenar. Y sí, mañana podrás ayudar a Nikita con la ropa. Le di un anticipo, por la noche vas a la tienda. Cómprele algo más sólido que este traje deportivo roto. Tengo gente de ti que camina y camina, pero un agujero tapado después de un cuchillo es demasiado incluso para ellos. Después de la cena, cada uno siguió su propio camino. El ama de llaves llevó al chico a su habitación, Masa y su padre fueron a su oficina. Victoria se escondió en el dormitorio. Ella no dijo una palabra en toda la noche. A ella no le gustó el romance con este vagabundo y ya está. Al entrar a la habitación, la mujer comenzó a buscar un lugar para esconder el joyero. Al entrar en la oficina, Davidov se sentó en su sillón favorito. Masa fue a examinar las raíces de los libros en numerosos estantes, sin entender qué tipo de conversación podría tener su padre con ella. Hija, ¿cómo te ves? Si me propongo trasladarme a la universidad de nuestra ciudad. Todavía te quedan 2 años para estudiar y mi corazón no soporta la separación contigo. No digas que no de inmediato. Aquí obtendrás una educación prestigiosa. Además, ¿quién es abogado? Si a una persona no se le da por serlo, donde quiera que no le enseñes, en el extranjero o en casa, no será útil. Eres una chica inteligente, lo sabes todo por ti misma y sin estas universidades. Masa no encontró nada que decirle a su padre. A ella realmente le gustaría quedarse en casa. Está Nikita, pero está una de las mejores universidades europeas. Papá, pero estudiar allí es más prestigioso y un diploma es más valioso a la hora de buscar trabajo. ¿De qué trabajo estás hablando? Estoy esperando que te gradúes de la universidad y vengas a mi departamento de Derecho. Te llevaré a trabajar ahora mismo. Incluso puedes estudiar con los ojos cerrados. Papá, te ayudaré. ¿Por qué iniciaste esta conversación? ¿Realmente la extrañas tanto? Tienes a Victoria. A juzgar por su edad, puede sustituir con éxito a su hija. Masa no se negó a recordarle a su padre que se casó con una mujer solo 10 años mayor que su hija. Este hecho puede haberla alejado de su madre. Se dio cuenta de que él no era su padre, sino su capital. Él, aunque parece más joven de su edad. Pero aún así, casi igual que sus padres. Está bien, me mordiste, se rió el hombre. Quiero casarme contigo. ¿De nuevo? ¿Y quién esta vez? Nikita. Hija, no te enojes. Veo cómo os miráis.
¿Y crees que no me criaron para que corrieras todos los días hacia él en el hospital cuando yo ya estaba en casa? Papá, me gusta, no discuto. Pero por simple simpatía, ¿se casará? ¿Estás seguro de que te gusta? Noté cómo lo miraste durante la cena. Créame, viejo Lávilas. Con estas palabras, Masa se rió. Sí, Lávilas. Su padre será el último hombre al que no le faltará una falda. No es solo simpatía. Míralo. Es un partido digno. Papá, pero es un vagabundo. No estoy seguro de eso. ¿Viste cómo usaba las herramientas en la mesa? Muchas personas sin hogar saben que se guían por ese montón de tenedores y cuchillos. Al ver que la hija pensaba lo mismo, creo que él estaba en esa situación debido a su amnesia. Papá, ¿y si tiene familia, esposa e incluso hijos? ¿Cómo puede ser esto? Y te casas inmediatamente. Necesitamos descubrir esto primero. Pues sí, tienes razón, por supuesto. No pensé en eso. Hagámoslo de esta manera. Pediré a mis asistentes que intenten encontrar al menos alguna información sobre Nikita. Y tú, por ahora, míralo más de cerca. Confiaría todo mi negocio a un yerno así sin pensarlo. Está bien, papá, lo miraré más de cerca. Masa dijo y salió de la oficina. Estas son las instrucciones del padre y ella las hará con mucho gusto. Al quedarse solo en la oficina, Davidov pensó que tenía que forjar hierro mientras hacía calor. Llamé, respondió Nikita. Al abrir la puerta, Igor preguntó si podían hablar. Por supuesto, pase. Hoy he bebido tanto que probablemente no duerma hasta mañana, dijo el joven. El hombre entró y se sentó en una silla frente al chico. Estaba sentado en la cama esperando lo que Igor Anatolievich quisiera decirle. Escucha, Nikita, mis palabras pueden parecerte extrañas, inapropiadas, pero prométeme. ¿Qué opinas de ellos? Te veo mirarte con tu hija. No sé por qué, pero te has convertido en un hijo para mí durante este tiempo. Y no me importaría que Masa y tú os casarais. Nikita no encontró nada que responder. No esperaba tal giro. Pero ella puede negarse. ¿Quién soy yo y quién es ella? Y no piensas en el futuro. Sabes, uno de mis viejos amigos dijo que es mejor intentar recordar la mala suerte toda la vida que no intentarlo y arrepentirse toda la vida. Recordó estas palabras que le dijo una vez su mejor amigo, el insolente Serga, cuando le ofreció comprar una planta de silicato. Mañana te daré un anticipo. No solo te compras ropa, te compras un anillo. Encuentra un lugar romántico y hazle una propuesta. A las chicas les encanta el romance. Si no tienes suficiente dinero, dices, lo agregaré. Realmente quiero que mi única hija sea feliz. Y creo que la harás así. Y daré mi primera fábrica a una familia joven, Silicate. Lo compré con mi amigo a la misma edad que tú. Algún día te lo contaré. Oh, qué amigo tenía. Gracias, Igor Anatolievich. Muchas gracias. Después de una ola de excesiva gratitud, el hombre salió de la habitación de invitados y se dirigió a su dormitorio. Estaba satisfecho consigo mismo. Pasó medio año. La familia Davidov estaba celebrando una boda. En toda la ciudad se rumoreaba que el oligarca iba a casar a su única hija. Nikita no obedeció a su futuro padre e hizo todo lo que le recomendó. Le hizo a Masa una propuesta para una terraza decorada con flores y bolas del restaurante más bonito de la ciudad. Bajo la suave música del violín, le confesó a la niña que la ama y que no puede vivir sin ella. Luego se puso de rodillas y le tendió una caja de terciopelo rojo. Masa, cásate conmigo. Por supuesto que ella estuvo de acuerdo. Ella lo amaba y se daba cuenta cada día más de esto. Desde la boda hasta cientos de invitados, la familia se negó. A Igor no le gustaban unas vacaciones tan pomposas. Y la boda se consideró una celebración familiar, sin entender por qué invitar a ella a un grupo de personas indiferentes. Victoria estuvo indignada hasta el último día. Ella, como siempre, quería liberarse por completo,
brillando con trajes caros, sintiendo las miradas admiradas de los hombres y las enojadas esposas de ellos. Pero esto no fue nada. Ni siquiera las propias esposas jóvenes querían demasiada celebración. Preferirían quedarse solos. ¿Por qué todos estos invitados? Cuando los jóvenes finalmente se quedaron solos en el apartamento regalo de David, Nikita le dijo a Masa, querida, perdona, pero necesito decirte algo. Tuve que hacerlo antes, pero no todo salió bien. No soy yo por quien me entrego. Masa se volvió loca y luego se asustó. De hecho, tal vez sea realmente un vagabundo o, peor aún, algún criminal fugitivo, y ella se enamoró de él sin siquiera mirarlo. Al ver la reacción de su esposa, Nikita la abrazó. Cálmate. Mi única culpa es que no te lo confesé. No tengo amnesia. La chica exhaló fácilmente. Pero tengo otro secreto. Y puede suceder que, habiéndolo oído, no quieras conocerme. Se sentó en la cama y continuó. Recuerda, tu padre tenía un amigo. Murió con su esposa. Masa asintió. Por supuesto que los recordaba. A menudo descansaban en verano en su dacha. Y su hijo se acordó de ellos. Le parece, llamaron a Nikita. Al recordar el nombre del niño con el que una vez jugaba en el jardín de los amigos de su padre, Masa miró a su marido con lágrimas en los ojos. Sí, soy esta Nikita. Estudié en el extranjero y gracias a eso sobreviví. Los asistentes de su padre no recomendaron regresar al país ni siquiera después de graduarse de la universidad. Pero vine. ¿Y sabes por qué? Le resultó difícil decirlo. Para vengar a tu padre por la muerte de mis padres. Fue beneficiosa para él su muerte. Les quitó una planta de silicato que ahora nos regaló. Compró por 1 centavo todo el negocio de mi padre. Al ver a los asustados, los ojos de Masa se apresuraron a decir, así me lo dijeron los asistentes de mi padre, pero al venir aquí, no vi la propiedad de tu padre, nada que perteneciera a mi familia. Solo una planta de silicato. ¿Cómo ibas a vengar a tu padre? ¿Querías matarlo? Masa tembló de miedo. Sí, pero no sabía qué haría exactamente. Entonces decidí simplemente seguirlo. Quizás surja algún caso adecuado. Entonces, ¿no estabas allí en el sótano por casualidad? ¿Seguiste a mi papá? Pero entonces, ¿por qué no dejaste que esos bandidos se ocuparan de él? ¿Por qué te levantaste? Masa no podía entender las acciones de Nikita. Porque en ese momento ya entendí que tu padre no es la persona que describieron los asistentes de mi padre. No podría ser tan cruel con mis padres. ¿Pero quién lo hizo entonces? ¿Tiene alguna sugerencia? El corazón de Masa estaba roto. Sería divertido convertirse en la esposa de un hombre que sueña con matar a tu padre. Trabajé duro todos estos meses en la empresa de la prueba. Tenía acceso a todas las computadoras, a todos los archivos, incluso los ocultos. Y ya encontré algunos hilos. Sabes, sospecho que tu madre y Victoria están involucradas aquí. ¿Cómo? Ella es muy joven y ya está involucrada en la muerte de personas. Sí, a ella no le agradaba Victoria, pero asumir que es una asesina. Nikita continuó. Mientras tu padre transportaba a tu madre enferma al extranjero, Victoria se mantenía sola. El director de una empresa de este tipo es un buen pájaro. En muchos documentos vi su firma. Estoy seguro de que la muerte de sus padres es asunto suyo. ¿Qué vas a hacer a continuación? Ya contraté a un detective. Mañana estoy esperando un informe de él. ¿A dónde va, qué hace y quién es ella en general? Al día siguiente, Nikita invitó a su padre a visitarlo. Después de la cena, dijo que hay información importante que arrojará mucha luz. Sacó los papeles, las fotos y empezó a contar. Resulta que el verdadero apellido de la esposa de David es Eniquina. ¿Conoces este apellido? Pensó, sí, lo recordé, había un hombre así, trabajaba en Silicat Noi, quería comprarlo, pero no tenía suficiente dinero, parece que murió. Sí, murió, un infarto común y corriente, esto le pasa a las personas mayores, pero Victoria, su hija, por alguna razón decidió que tú y mi padre sois los culpables de su muerte.
Ella juró vengarse de él. Resultó ser una criminal bastante inteligente, porque iba lenta, pero con razón, hacia la meta. Para quitarle su negocio, especialmente la fábrica de silicatos. Tuvo suerte de conseguir Organizó un grupo de los llamados asistentes, utilizando la fuerza de quienes obligaban a su padre a firmar documentos comerciales. Pero esto no se detuvo. Y los mismos asistentes, por un buen dinero, prendieron fuego a la casa de campo de mis padres. Nikita bebió agua. Han pasado tantos años que ya es un hombre adulto y todavía no puede acostumbrarse a su vejez. Ella aprovechó hábilmente sus encantos y se casó contigo. Es fácil conseguir a un hombre que murió de pena. Solo hay que sentir lástima por él y escucharlo. Lo siento, pero te metiste en su red. Volvió a mirar la masa. Sí, entiendo que era un tonto el que saludaba. No entiendo cómo podría comportarme con ella. Somos personas completamente diferentes. Ella es una buena actriz. En cuanto a usted, ella estaba esperando un momento conveniente. Estaba consciente de que Masa estaba en el extranjero. Quería discutir contigo con mi hija para que la privaras de toda su herencia. Y luego, por casualidad, morirían de alguna manera, se me ocurriría algún caso desafortunado. Y ella obtendría todo. Mi aparición en su plan no salió. Me escondí para decidir cómo comportarse conmigo. Y ahora, Igor Anatolievich, lo más desagradable para ti. Dijo Nikita y puso una foto frente al suegro. Este es su amante. Han estado saliendo durante mucho tiempo. Y ya están planeando cómo gastarán su dinero después de su muerte. Su conversación fue interrumpida por una llamada telefónica. Igor Anatolievich cogió el teléfono, escuchó en silencio y dijo que sería por la mañana. Miró a las personas presentes. El castigo ha llegado a ella, dijo. Me acaban de decir desde la policía que Victoria murió en un accidente automovilístico. Y ella, sin poder controlarse, chocó a gran velocidad contra la barrera de hormigón. Por la mañana es necesario acudir a la morgue para su identificación. Quizás sea lo mejor. Pasaron unos meses. Igor Anatolievich ya había dejado esta decepción, enterrando a su segunda esposa y olvidándola durante mucho tiempo como un mal recuerdo. Nikita ayudó a su suegro a gestionar la empresa. Lo hizo bien. Mirando al chico apresurado. Igor recordaba a menudo a su amigo, a quien a veces no entendía tanto. Fue Serga quien le recordó a su yerno. Masa obtuvo un título académico en la universidad. Tenía clases más importantes. La joven se preparaba para ser madre.